Ok. Lección número 5, la religión. La religión. Ese es el tema de esta lección. Y aquí vamos a compartir entonces la diapositiva para que vayamos conversando. Ahí está. Ya. Me han hecho llegar ya cuestionarios de la lección 4. Ya lo he visto en el correo. Ahí las tengo. Otros hermanos van un poquito más atrasados, otros se están poniendo al día de a poquito, ¿no? Pero está bien eso. El tema es que antes que terminemos el curso, para que no los pille con el curso que viene a continuación, traten de tener los cuestionarios al día, ¿no? Para que no se les cargue ahí las tareas que vienen después con los otros cursos. En esta lección vamos a comenzar, como lo hacemos anteriormente, con la pregunta que está en el sílabo, ¿ya? Y la pregunta que está en el sílabo dice: ¿cómo puede explicar que Dios está presente en este mundo? ¿Cómo tú le explicarías a alguien que Dios está en el mundo, está presente? ¿Cómo le explicarías, qué le dirías a esas personas? ¿Con qué palabras tú le dirías que Dios está presente? Y quizás de qué manera. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? Pastor. ¿Sí? Hermano Giovanni, Hola, ¿cómo pastor. está? Bueno, bien, gracias. Gracias a Dios. Buenas tardes, buenas noches. Sí, con respecto a su pregunta, bueno, ¿cómo le explicaría a una persona por qué Dios está presente en este mundo? Bueno, Dios es un Dios relacional con el ser humano, ¿cierto? O sea, es inmanente. O si no sería como un deísta, ¿cierto? Que solamente Dios crea, observa y se queda ahí. Pero lo que podría decir es que Dios se ha relacionado con sus criaturas y sobre todo con su pueblo. Bueno, primeramente diría a través de la creación y a través también de la encarnación, o sea, Jesucristo. Él se encarnó, Él vino a esta tierra, para salvarnos, para dar su mensaje y para también hablar a sus discípulos y a nosotros. Y ahí está la encarnación, ahí está Jesucristo, está también, creo que hay una vecina que está alegando por el sí, y Bien. bueno, está Jesucristo, y también está con su pueblo, también está con el pueblo de Israel, él se involucró con su pueblo de Israel, él hizo milagros, o sea, muchos dicen, ¿dónde está Dios que no lo veo? Bueno, Dios se presentó también en Jesucristo, se presentó con el pueblo de Israel y con su pueblo en la historia, con su iglesia, Dios se ha manifestado y también con el Espíritu Santo, obviamente, también en nuestras vidas, o sea, claro, Jesús está a la vista de Dios Padre, pero está el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, santificándonos. Lo podemos ver también a través de los hermanos, con la iglesia, reuniéndonos, haciendo milagros, porque Dios hace milagros así como lo hacía antes, lo hace ahora, y también podemos ver experiencias que hemos tenido también con la comunidad, con la iglesia, incluso también, si voy un poco más profundo, en la Santa Cena, donde está el Señor, su presencia real espiritualmente, entonces, yo puedo decir que están todas, se ha involucrado el Señor con su pueblo, con nosotros, y sigue involucrándose, sigue estando presente en nuestras vidas. Bien, bien amplia tu respuesta, hermano Giovanni. Bien, bien. ¿Alguien más quiere opinar, compartir a esta pregunta? ¿Cómo puede explicar que Dios está presente en este mundo? Acá, pastor. Hermana Rosita. Sí, yo pienso que, o sea, yo esa pregunta me la imagino como explicándole a una persona que no conoce a Dios, porque entre cristianos podemos explayarnos como, como con muchas cosas. Pero yo pienso cómo explicarle de una forma simple y sencilla a una persona que no conoce a Dios. Mm. Y por lo menos así yo
entiendo la pregunta Ujú, y, y partiría por la majestuosidad que se ve de Dios a través de la naturaleza. Creo que eso es como un buen comienzo para hablar con una persona que no conoce a Dios, ujú, porque es demasiado, demasiado maravilloso todo lo que hay en la naturaleza y tan hermosa. Em, y con cosas simples, por ejemplo, delante veníamos con Javier llegando a la casa y andábamos en el centro de Cauquenes, que para nosotros igual es nuevo, Cauquenes no lo conocíamos, lo estamos conociendo, y escuchábamos así, pero un ruido así como demasiado potente de puros pajaritos en el centro, así, en los árboles del centro. mm, Entonces era maravilloso escuchar eso. Y nosotros que estábamos viviendo en la quinta región es más difícil eso, no, no es lo mismo. mm, Entonces ahí está Dios presente, mm, en esas cosas, en su creación, en cómo nos podemos maravillar en cosas pequeñas. em, y además está en lo que puede hacer a través de las personas, igual como él puede cambiar a las personas. De repente uno ve a alguien actuando de una forma y al tiempo lo ve totalmente distinto. mm. Entonces eso lo hace Dios y es la única persona que puede hacer cambiar a una persona desde su interior. Entonces yo le explicaría así a una persona que no conoce a Dios cómo Dios está presente. Mm. Y, y creo que por ahí comenzaría un diálogo. No lo llenaría de tanta información, pero sí con cosas sencillas. Muy bien, ¿no? Otra forma de abordar, ¿no? La presencia de Dios. Bien, gracias, hermana Rosita. ¿Alguien Pastor, más? Sí, hermano César. eh, muy, muy buena la respuesta de los hermanos. Yo creo que para hablar del Señor a las personas que no creen en el Señor, a las personas que no le conocen, no le sirven, eh, uno tiene que predicar con la vida. Eh, Uno tiene que tener un testimonio en su propia vida de que Dios es real, que Dios cambia las vidas, que Dios está presente. Entonces, cuando uno quiere mostrar al Señor, que mis hechos hablen primero. Entonces, cuando la vida de uno muestra los resultados de la fe, ¿no es cierto? La transformación, luego de eso, uno puede entrar con un poco más de facilidad a conversar con una persona respecto al Evangelio. Eh, Porque el Evangelio produce efectos en el ser humano, nos transforma, transforma nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Mm, Ahora si somos cristianos, por ejemplo, de domingo, ¿no es cierto? Los cristianos de la iglesia solamente, del templo, ¿no es cierto? Eh, Poco estaríamos mostrando que Dios es parte de nuestra vida y nuestra predicación no sería muy fructífera. muy bien, ¿no? Es otra área también importante para explicar la presencia de Dios, nuestra propia vida. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir, comentar cómo explicar la presencia de Dios en este mundo? Este mundo donde subieron los aranceles, en todo, ¿no? En esta guerra económica que hay a nivel mundial, ¿cómo explicamos la presencia de Dios? Bien, si no hay nadie más, eh, está esa pregunta para que ustedes mismos la puedan analizar y compartir, ¿no? Ahí entre la familia, entre ustedes, entre los hermanos. Yo quiero ahora pasar a las otras preguntas del cuestionario, porque es poco el tiempo que tenemos como para detenernos y explayarnos más. Bien,
Y porque aquí las preguntas está el resumen de la lección. La primera pregunta es la religión, entrando en materia misma, aunque la pregunta anterior tiene que ver también con esto, ¿no? Porque hablar de lo divino ya es entrar también en el ámbito religioso, ¿no? Y esta pregunta dice, ¿la religión está limitada a ciertas tribus y naciones? Es decir, en las tribus, acá en los Onas, en los Yaganes, ellos no eran seres religiosos, no había religión ahí. ¿Qué piensan ustedes de acuerdo a lo que leyeron en la materia? ¿Se acuerdan que se da el caso de los misioneros? Testimonio de los misioneros. Bueno, pastor, ¿Sí, hermano Javier? según la lección, todo dice que la semilla de religión está en todos los hombres, está Ujú, en todos, sin excepción. Y eso nos apoya, ¿no es cierto?, en el Evangelio de San Marcos 15, 16, 15, que dice la gran comisión, ¿no es cierto?, a lo que Jesús le dice, y por todo el mundo. ujú, No le dice una o este sector, o esta tribu, esta nación, sino que por todo el mundo, dice, y predicar a toda criatura, a toda criatura. O sea, le involucra a todos. O sea, la lección habla esto de que dice bien claro de que la semilla está, a pesar que el hombre es caído, que el hombre pecó ante Dios, ¿no es cierto? Y tiene el pecado en sí, tiene la semilla de la religión. Quedó en la imagen de Dios en él todavía. mm, Y lo corrobora Jesús, ¿no es cierto?, cuando dice esa parte, manda todo a la comisión. mm. Bien, ¿cierto? Claro, la religión eh, como, como concepto, como término, eh, en lo que se define como religión, que es esta relación, este religare del hombre con Dios, ¿no? Eh, no es que esté solamente o se manifieste en los cristianos, ¿no? Sino que en todo ser humano, incluso los musulmanes, en los hindúes, en, en todo ser humano está presente este, este hecho de que es un ser religioso, ¿bien? Pero eso también vamos a verlo con otro alcance, con lo que viene más, un poquito más adelante. Bien, la segunda pregunta dice, ¿cómo podemos aprender a conocer la verdadera naturaleza de la verdadera religión? Bien. ¿No? Pastor, yo creo que la respuesta sencilla es solamente estudiando la palabra de Dios. O sea, hay otras religiones, pero obviamente nosotros sabemos que la verdadera palabra, o sea, la verdad está centrada en la escritura. Y ahí está toda la verdad de la religión. Escrita. Bien, claro, así lo dice. Esta lección que es cortita comparada con otras, ¿no? No es tan extensa, tampoco es densa, ¿no? Es bien acotada. Y ciertamente, como tú dices, hermano Giovanni, podemos aprender a conocer eh, la religión a través de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ¿no? Porque ella nos habla del hombre, nos habla de Dios, nos habla de esta relación entre uno y otro. Muy bien. En tercer lugar, ¿qué términos? Pastor, Sí, sí, hermano Javier. y sobre el punto 2 me quedó muy dando vuelta el pasaje que está anexado ahí, que es Santiago 1:27, Ya, comparado con el Nuevo Testamento cuando Dios dice cuál es verdadero ayuno, ¿te acuerdas? El sí, verdadero que Dios quiere. Y aquí dice cuál es verdadero, cuál es la verdadera religión. sí, Y acá le dice, no, es ayudar al necesitado, ¿cierto? Le dice, es verdadero ayuno. Y aquí mm, dice, la relación pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas y sus tribulaciones y guardarse sin mancha ante Dios. sí, Qué profundo, o sea, no voy a decir yo soy religioso, pero me pone en ese énfasis, está claro esto, que es la realmente religión. Me va mostrando, aunque usted dice corta la lección, pero muy profunda. sí, sí, porque esta materia de la religión, hoy día, como vamos a ver,
es parte de la academia también, ¿no? Se estudia aparte. De hecho, hay carreras que tienen que ver con religión evangélica o religión católica o religión musulmana. Hay sectores que se apropian cierta identidad, pero que dentro de esa identidad está el concepto generalizado, universal, que es la religión. ¿Ya? Entonces, y la Biblia habla de esto, porque en ella encontramos, como dice la pregunta 2, la verdadera naturaleza de la verdadera religión para nosotros, para los cristianos, ¿no? Así es. Quizás para un hindú o para un musulmán no es así como dice la Biblia, sino que es así como lo dicen sus libros sagrados, ¿no? Pero aún así, en esa diferencia, lo que es religión está ahí presente también, porque la religión mm, no hace distinción de denominaciones. Ya, es un concepto que tiene que ver con la identidad del hombre en su relación con algo divino, sea Dios o dioses, como lo aplicó Cicerón, el término religión, allá hablando de los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Esa relación con el ser divino, pero lo divino para él tenía que ver con los dioses, ¿no? Pero bien, pasemos a la tercera pregunta. Bien, hermano Javier. ¿Qué términos entonces se usan en el Antiguo y el Nuevo Testamento para describir la religión? ¿Ya? ¿Qué términos entonces se utilizan en el Antiguo y Nuevo Testamento para describir la religión? ¿Se acuerdan? ¿Cuál será, hermano César? En el Antiguo Testamento es temor al Señor, ¿cierto? Sí, bien, claro. ¿Y ese temor al Señor es miedo a Dios? ¿Es reverencia? Reverendo. Sí, El temor no es un sentimiento de miedo, sino de consideración reverente por Dios, por Dios. así es. Muy bien. Respecto a eso quería preguntar yo, pastor, Mm. ¿es efectivo que los israelitas en el Antiguo Testamento tenían una reverencia hacia Dios y no era un temor de miedo hacia su Dios? Cuando, por ejemplo, cuando veían las manifestaciones de Dios, ¿no es cierto? Cuando eh, Moisés sube al monte y se ve la nube, ¿no es cierto? Los rayos, todo eso. Eso, eso no generaba en el israelita común y silvestre un miedo de su Dios. Claro, ahí hay que definir bien lo que es temor, miedo, reverencia, ¿no? Porque en la Biblia nosotros leemos, por ejemplo, en Proverbios, que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ese temor de Jehová no se refiere a una emoción como es el miedo o el temor, ¿no? Sino que se refiere a la ley de Dios, se refiere a los mandamientos de Dios. El principio de la sabiduría es obedecer la ley de Dios. Algunos traducen ahí, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y eso está equivocado. Porque ante Dios, claro, yo debo tener un santo temor, ¿no? Porque el Dios Todopoderoso, Hebreo dice que de una cosa es caer en las manos de un Dios airado también, ¿no? Produce, obviamente, ese temor no de un miedo porque Dios es terrible, porque Dios es déspota, porque Dios es un ser injusto, arbitrario,
y me va a dañar, sino que es ese temor de reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios y que yo ante Él no soy, ¿qué soy? Polvo, dice la Biblia, ¿no? ¿Quién soy yo para altercar contra Dios? Entonces, es ese temor que tiene que ver con la grandeza de Dios y mi posición ante Él, ¿no? Que Él, como quisiera, así como dice Job, así como da, puede quitar, porque Él es soberano, Él es dueño de todas las cosas. Entonces, ante ese Dios, el pueblo hebreo, no todos, no, aquellos que amaban realmente a Dios, aquellos que eran fieles a Dios, tenían este santo temor, no porque Dios los vaya a destruir, sino porque ellos veían la grandeza de Dios, la soberana potestad y decisión de Dios, quien exigía exclusivamente adoración a Él. Y los 10 mandamientos comienzan con aquello, ¿no? No tendrás dioses ajeno y que Dios viene a ser el primero, el exclusivo, ¿no? Entonces, la idea de el temor como una emoción, así como lo entendemos nosotros, de miedo a la oscuridad, por ejemplo, de miedo a una araña, de miedo a, no sé, a un perro, de miedo a algo que me va a hacer daño, eh, no era tanto ese temor, ¿no? Sino que este temor de grandeza, porque Dios, para el hebreo, era un Dios que estaba junto a ellos, que los defendía y que los protegía, que los guardaba, que los acompañaba, ¿no? Y ellos ante aquello le servían, pero no todos los hebreos tenían esa disposición, ¿ya? Hay un librito que se llama La ira de Dios, que lo escribió Walker, me parece, hacerlo. Es chiquitito el libro, tiene como 60 páginas y habla qué significa la ira de Dios y el pueblo de Dios frente a eso, cómo debía comportarse, por qué Dios tomaba una actitud a veces para nosotros complicada, por ejemplo, cuando decía, vayan a conquistar tal nación y destruyan y arrasen con todo lo que está ahí, hasta con los animales. Eso deja ver que Dios no es amor, pues solamente ira, ¿no? Bueno, más, creo que el año pasado en teontología se vio eso, los atributos de Dios, que significa la ira de Dios, la justicia de Dios, ¿no? El amor de Dios, la misericordia, como atributos perfectos de Dios. Pastor, ¿Cuál? pastor, ¿Aló? ¿Sí? pastor. Sí, Sí, sí. una Hermano David. consulta. Sí, respecto a eso que está hablando, que es bien interesante, me gustaría si usted puede compartir ese librito o el PDF o si existe o saber dónde poner tenerlo, ese uno. Y lo otro es que al menos yo entiendo que el miedo aparece por nuestra caída, po, por el pecado original. Ahí aparece el miedo. Ahí, y eso está con nosotros, po. Y también me imagino que más de alguna religión empezó a utilizar ese concepto del miedo para como decir, mira, este Dios de aquí, mira, se nubló y Dios va a castigarnos. Como esa idea, amémoslo y temámosle, o sea, temámosle con el concepto de que es miedo o temor, porque si no, nos va a castigar. Como una cosa así. Claro, claro. Eh, y en el Nuevo Testamento tú ves que Jesús enseña a orar Padre Nuestro, pone a Dios como el Padre, ¿no? Padre amoroso, un Padre atento, compasivo. Pablo va a decir que este Dios está lleno de gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y Él perdona, es amplio en perdonar todos nuestros pecados. Se ve como un Dios más amoroso, más cercano, más personal, más atento, ¿no? Eh, no tanto así, pensarán algunos en el Antiguo Testamento, ¿no? Como un Dios un poquito más lejano, más de acción, más de violencia, como más de ira, ¿no? Pero eso hay que entenderlo en su equilibrio, ¿no? En su lugar apropiado, porque recordemos que Dios se revela de forma progresiva, ¿no? Desde Génesis en adelante, su revelación es progresiva para entender cómo a través de la historia Él va dando a conocer su propósito, ¿no? Para con nosotros. Bien, pero eso es Oh, interesante, ¿no? Es materia de teontología. no, ya. Bueno, sí, le iba a preguntar sobre eso, pero se alargar mucho. No, Sí, está bien. No, eso. no, es que estoy el mismo tema sobre el temor, que cortito nomás, que muchas veces algunas iglesias, no todas,
usan el miedo para los hermanos. Sí, Usan el miedo y el Señor nos manda a tener una adoración, un temor reverente. Eso es todo. exacto. Y recuerden que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Porque Dios es amor. Entonces, eh, como digo, hay que ubicarlo dentro de esta revelación progresiva de Dios, este actuar de Dios, ¿no? Cómo se va manifestando. Bien, pregunta número 4. ¿Cómo definirías la religión? Disculpe, pastor, pero faltó el Nuevo Testamento, el término para Ah, describir la religión en tienes el Nuevo razón. Testamento. Tú tienes la respuesta. Sí, que es fe y piedad. Eso. Bonitas palabras. Fe y piedad, ¿no? Que en parte también es lo que decía el hermano Javier cuando citaba el libro de Santiago, ¿no? La religión verdadera es visitar a los huérfanos, a las viudas, estar con los enfermos. Eso habla de piedad, ¿no? Y fe también en el Señor, en sus promesas. Bien. ¿Cómo definirías la religión? Según la materia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de algo? Eh, ¿Pastor? ¿Sí? Sí, bueno, como es la materia que, como dice lo principal, que la religión es una relación con Dios, ¿cierto? En esta relación el hombre está consciente, ¿cierto? De la magnitud de Dios, ¿cierto? O sea, él conoce a Dios, él sabe, está consciente de la omnipotencia de Dios, de la santidad de Dios, ¿cierto? Y como del hombre también es insignificante, es indigno, es pecador, y tiene una impotencia, digamos, absoluta. Entonces es una relación en la cual está consciente, es una relación consciente y también es voluntaria a Dios. Entonces, y eso también se expresa en el culto, como se le pide, en un culto agradecido. O sea, nosotros le servimos por amor, ¿cierto? Nosotros le servimos por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros, por Dios, obviamente por el Evangelio, nosotros le damos las gracias por él. Y obviamente también le servimos en el culto donde Dios determina cómo debe ser el culto y cómo nosotros debemos nosotros también agradecerle al Señor. Mm, Y es importante porque yo también estaba en ignorancia, no siempre decía que Jesús no es religión, sino que relación. Así se escucha, cuando escucha la frase, Jesús no es religión, es relación. Pero se dan cuenta, religión es eso. mm, La religión es relación. Por lo tanto, sí, sí, Jesús es religión. O sea, Jesús es religión porque es relación. sí. Bien. No, interesante eso, ¿no? Eh, nosotros, como bien decía, el Evangelio no es una religión, es una relación. Pero hay ambas cosas, po, a la vez, ¿no? En la relación, pero dentro de las relaciones está este concepto más amplio que es la religión, como estamos viendo. Bien. Y la 5 dice, ¿cuál es el centro de la vida religiosa según las Escrituras? Y eso eh, está tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el centro de la vida religiosa según las Escrituras? ¿Qué dice Proverbios 4:23? ¿Se acuerdan? El centro es el corazón El del hombre y corazón. de la mujer. Exacto. Porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Dentro de la filosofía hebrea, así como lo vemos en las Sagradas Escrituras, el centro de la vida religiosa no tiene que ver con superstición, no tiene que ver con algo intelectual, no tiene que ver con algo volitivo, con algo emocional, tiene que ver con el corazón, pero no con el músculo tampoco. Y cuando se refiere al corazón tampoco es emoción, sino que
en lo que es la filosofía hebrea, y lo que plantea el texto bíblico es que el corazón tiene que ver con el asiento, ¿no? El centro, el núcleo donde está tanto la voluntad, la emoción, lo volitivo, lo moral, está todo, porque es el centro de la vida, el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Se acuerdan del Salmo 51? David dice que Dios no quiere ofrendas ni holocaustos, sino que quiere un corazón contrito y humillado. Ese corazón tú no despreciarás, oh Dios, ¿no? Y tanto el Antiguo y Nuevo Testamento hacen bastante énfasis al tema del corazón como el centro de la vida del ser humano, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el repaso de la lección a través del cuestionario. Pero también quiero que nos detengamos en esta pregunta que aparece allí, ¿no? ¿Cuál es el origen de la religión? Porque también está en la materia, ¿no? ¿Se acuerdan del origen de la religión? Hemos dicho que en la Biblia encontramos la fuente para entender la verdadera religión, ¿no? Y la Biblia también nos dice que Dios es real. Es decir, la Biblia comienza con una premisa muy fundamental: la existencia de Dios. Y desde allí se genera todo, ¿no? En este caso específico, lo que es la religión. Del hecho de que Dios existe, de que es real. Porque la religión tiene que ver con esta relación con lo divino, ¿ya? Entonces, este ser, esta persona, ah, que encontramos revelado en la Biblia, que es nuestro Dios Todopoderoso, es el que origina, ¿no? Es la fuente, podríamos decir, de origen de la religión. Y Él se revela, como vimos, ¿se acuerdan? En lo que es la revelación general y especial, se revela tanto en la naturaleza, en la creación. Allí se puede conocer que Dios es real, que existe, aunque no es suficiente para la salvación, porque tiene que estar la revelación especial, ¿no? Que vimos también. Entonces, Él se revela y se encuentra en la naturaleza. Por eso también el ser humano tiene esta cercanía a la naturaleza y buscar en la naturaleza, en lo creado, lo divino, asignarle a un árbol cosas o propiedades divinas, asignarle al agua propiedades divinas, a las estrellas, a lo creado por Dios, porque en el ser humano, ¿no? Como dice el punto 3 también, fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, en su naturaleza tiene esta esencia religiosa, ¿no? De buscar lo trascendente, de buscar un ser supremo que se reveló en las Sagradas Escrituras. Pero por el pecado, aquello se pierden las facultades de la imagen de Dios, y el ser humano empieza a buscar o a manifestar eso religioso en aquellos objetos o cosas que han sido creadas, ¿no? En la naturaleza, en la droga algunos, en el alcohol, ¿no? En fetiches creados por las manos del hombre, o en las estrellas, en la luna, en el sol, etcétera, etcétera. Porque en el ser humano está esa ascendencia hacia un ser supremo, que para nosotros entendemos es el Dios revelado en las Sagradas Escrituras, pero para otros puede ser el sol, ¿no? O cualquier objeto. Ustedes ven la historia en el Antiguo Testamento como las culturas que estaban alrededor de las naciones paganas, que le llamaban el texto bíblico, alrededor de Israel. Cada una de ellas tenía su ídolo, porque el ser humano tiene esa naturaleza religiosa, heredada justamente de Dios. Por eso la religión tiene que ver eh, con esta relación del hombre con lo divino, de caso con Dios para nosotros. ¿Ya? ¿Algo que decir de esto?
Sí, sí, pastor. Sí, Respecto a eso mismo, es como el hecho de que Dios hizo al hombre para adorar. sí, Como que, porque todo lo que uno puede tener, todo puede ser ídolo. Y uno puede, hay cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y podemos idolatrar hasta un cuadro, puede ser una pieza musical, en caso de o el arte o en distintas áreas tenemos como ídolo. Entonces hay una condición que el Señor encriptada que puso en el ser humano para adorar. El tema es que nos hizo para adorarlo a Él. sí, cierto. Ese es el tema. Y lo otro, respecto al tema de la divinidad, en el caso del cristiano, creo yo que nosotros tenemos la base de que sabemos que Cristo vino, que hay una tumba, que murió, o sea, pasó ahí en la cruz un hombre que Dios se encarnó y que murió y que después resucitó. Tenemos ese argumento de base. No así, probablemente las religiones que creen en cosas o historia o no tienen una base fundamentada como la del cristianismo o el argumento arqueológico de los acontecimientos ocurridos con Jesús, pues, de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Eso. Bien, cierto, ¿no? El ser humano tiene esa semilla en su corazón, como Pablo dice. Eh, Fíjense que en Romanos capítulo 1 dice que no tiene excusa el ser humano, el hombre, para creer en alguien supremo, en Dios, como creador. Eh, Está eso en el ser humano. El problema está en que por causa de la caída, se tergiversó, el hombre perdió las facultades de buscar lo correcto, ¿no? Y se equivoca en su búsqueda. Por eso Dios viene a buscar al hombre a través de Cristo. Él viene a mostrarnos el camino para restaurar esa relación, para que la religión realmente fluya como era al principio, así como la tuvo Adán antes de la caída, ¿no? Bien, pero también, miren, quiero compartir las siguientes reflexiones para que sigamos conversando, ¿ya? De este tema. Esto yo lo tomé del diccionario de teología de Parker, ¿no? Ahí tú puedes buscar lo mismo en diccionario o en otro, en otros libros, ¿no? Sobre religión. Primero, la teología es un estudio intelectual, sistemático y teórico. La teología, ¿ya? Mientras la religión se refiere al hombre total y su práctica. Es decir, la religión es la práctica y la teología es la teoría. ¿Qué opinan de eso? Recuerden que, Eh, bueno, ¿sí? que entiendo por lo que trato de entender eso es que somos seres creados, a ver, ¿cómo lo digo? Como actuamos religiosamente, independiente de que se crea o no en algo, pero nuestro actuar siempre es religioso, desde lo conductual, desde lo moral, siempre hay algo ahí. Y no, pero eso quería comentar. Bien, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar? La religión es la práctica, la teología es la teoría, ¿no? Porque en la religión en realidad, en la religión hay un elemento interno y otro externo, ¿no? Tiene que ver con lo que tú crees internamente y con lo que tú haces externamente. Entonces, la teología es una exposición de conceptos en orden acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, la iglesia, la venida de Cristo, y que nosotros tomamos o dejamos, ¿no? O- y la práctica de aquello me va a llevar a expresar o a vivir lo religioso que yo puedo ser. Eh, por ejemplo, los fariseos,
eran hombres muy religiosos, conforme a lo que ellos creían y decían sobre sus prácticas, ¿no? Sobre la ley, sobre Dios, y de acuerdo a eso, estaban equivocados en muchas cosas, eh, vivían y hacían. Y Jesús los reprendía, ¿no? Que estaban equivocados, ¿no? Y esa equivocación tenía que ver con lo de dentro, ¿no? Porque lo que contamina eh, es lo que sale de dentro, no lo que entra, nos dice Jesús. O Entonces sea, es interesante, pastor, ¿sí? tomando el ejemplo que usted hace recién de los fariseos, y analizando un poco cómo ellos actuaban, se tiene que entender entonces que para tener una buena religión el hombre, comparado, porque los fariseos, ¿no es cierto?, ellos defendían mucho su religión, su libro, y ellos, el error que cometieron, según mi visión, es que mezclaron lo religioso con las costumbres que tenían ellos, las manos y cuantas cosas, fueron juntándole de tal forma de que pasaron a ser como reales, como el que escrito en la escritura, y no era así. Muchas veces, viendo ese ejemplo, podríamos decir de que si usted no tiene una buena teología, un buen entendimiento de teología, va a tener una mala religión. Vale decir que si yo no estudio bien una teología clara, como los fariseos, ellos tenían claro, ¿no es cierto?, la escritura, pero le fueron agregando, ¿no es cierto?, costumbre. El ejemplo es cuando Jesús le dice, a vosotros fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, ¿cierto? Y les corrige y les corta la parte que le habían agregado a los fariseos, que era odiar al enemigo, porque eso no dice la escritura. Entonces, si yo tengo una mala teología, voy a tener una mala religión. Claro, Pienso que los dos las cosas van encaminadas, porque la teología me va a guiar en pos de tener mi buena relación, mi buena religión con Dios. Eso sí. quería decir. Bien, cierto, ¿no? Es como la teología es la ortodoxia y la religión viene a ser la ortopraxis, ¿no? Lo que vivimos. La religión es como la ética y la teología es como la apologética, ¿no? Que uno recibe información, recibe conocimientos y después tienes que ponerlo en práctica, no solamente en el decir, sino también en el hacer. Porque así Jesús nos dice, eh, es mejor ser hacedores de la palabra que oidores de la palabra, ¿no? No deja de lado que eh, no hay que oír, escuchar, estudiar la palabra, sino que hay que hacerlo, pero junto con eso es mejor poner en práctica lo que yo escucho, ¿no? Y digo de ella. Bien, pero hay otra cosa aquí, es lo siguiente, la religión puede expresarse en ceremonias y rituales. Pero las ceremonias y los rituales no necesariamente expresan religión. ¿Qué les parece eso? Esa frase. Si te la dicen a ti en algún momento, ¿cómo reaccionas? Porque nosotros cuando hablamos ahí de ceremonias y rituales, ¿no? Por ejemplo, la ceremonia de un matrimonio, ¿ya? La ceremonia del matrimonio, nosotros pedimos que Dios bendiga a ese matrimonio, ¿no? A ese hombre y a esa mujer que se unen hasta que la muerte los separe. Estamos en esa ceremonia religiosa, estamos buscando la bendición de Dios, ¿no? Por lo tanto, esa ceremonia expresa lo religioso, ¿no? Un ritual eh, que puede ser, por ejemplo, la Santa Cena, ¿eh? Donde ahí invocamos el nombre del Señor, hacemos de ese momento algo religioso, pero hay ceremonias y rituales que no necesariamente expresan religión, que no tienen que ver con una relación con lo divino, como por ejemplo eh, una ceremonia
que, que convoque para eh, conmemorar el aniversario de tal persona por lo que hizo, ¿no? El aniversario de alguien que ya quizás falleció y que lo quieren recordar. Hay una ceremonia ahí interesante, pero no hay algo religioso, porque no se busca una relación con Dios, sino que más bien es un recordar la vida de una persona. ¿Entienden? Entonces, no todo lo que son ceremonias, no todo lo que son los rituales en los cuales uno puede participar o ver, significa que sea religioso, porque lo religioso tiene que ver principalmente con esta relación, ¿o no? O con este diálogo, con este acercamiento con lo divino, ¿ya? Y es importante hacer esa distinción de ceremonia y rituales, porque no todos los rituales y no todas las ceremonias son religiosas, Pastor, ¿sí? respecto a eso me surge el siguiente comentario. Sí, si bien es cierto, claro, no todo es religioso, pero sí todo es espiritual, en cierto punto. Todo lo que uno hace, los actos, siempre hay algo espiritual en uno, en la intención. ¿Eso se relacionará con lo religioso igual? Es que no todo tampoco es espiritual, puede ser emocional. Ujú. Pero lo emocional, lo emocional no es algo que el Señor también puso, o sea, Jesús también lloró, Jesús también se enojó, y Sí, ahí hay emociones. Pero bueno, pero trato de pensarlo ese comentario como para cómo abordar eso desde ese punto de vista. Sí. claro. No, solamente decir que no hay que confundir em, espiritual con emociones, ni tampoco espiritual con ceremonias, porque no todas las ceremonias son espirituales, ni todas las ceremonias tampoco pueden ser emocionales. ¿Eh? Eh, Hay ceremonias que tienen que ver con situaciones, por ejemplo, la inauguración de un supermercado. Eso no tiene nada de espiritual, ¿no? Eh, es más bien un tema de crecimiento, pero no va por ese lado. Pero es una ceremonia. ¿Ya? Pero también tenemos esto otro. Esto yo lo comparto con ustedes para pensar, porque la idea de la teología es también pensar, reflexionar, ¿no? En cómo estos términos, en este caso religión, que estamos en esta ocasión compartiendo, nos llevan a pensar en estas áreas, ¿ya? Lo siguiente, y aquí se cita a este teólogo, Karl Barth, ¿ya? Dice que él hizo una distinción entre la religión, aún dentro de la misma religión cristiana, y la fe. Eh, la fe para Karl Barth viene a través de la revelación divina. Por lo tanto, este Dios soberano, como dice ahí, negó cualquier posibilidad de conocer de sí mismo, ¿no? Por medio del esfuerzo humano, porque para Karl Barth el esfuerzo humano es religión. Y pensó que toda religión era una actividad humana. ¿Entienden? Entonces, él decía, Dios podía conocerse solamente por medio de su revelación de sí mismo en Cristo, y esa revelación podía aceptarse solamente por fe. De modo que Barth habló de el juicio de la revelación divina sobre toda religión. Porque fe no es lo mismo que religión. ¿Qué les parece eso? Y con eso vamos terminando. Pastor, había escuchado yo un comentario, no sé de quién, un poco parecido a lo que estaba comentando sobre el
El cristianismo no es, o la religión falsa es como el hombre buscando a Dios a través de sus obras, a través de sus esfuerzos, sino que el verdadero cristianismo o la verdadera fe es Dios buscando al hombre a través de Jesucristo. Como que hace esa distinción, así como lo hace esa distinción entre la religión con los esfuerzos del hombre y la fe verdadera. Claro, porque así es en términos generales, así es la religión, podríamos decir, cristiana. La religión cristiana es Dios revelándose al hombre, dándose a conocer al hombre, viniendo al hombre. En tanto, la religión eh, oriental, sintoísta, musulmana, es el hombre buscando a Dios, ¿no? Son dos puntos de vista distintos. Pero en el caso de Karl Barth respecto a la religión, es que para él, aun dentro del cristianismo, él separa la fe que tiene que ver con la revelación de Dios, ¿no? Esa revelación que Dios se da a conocer en la Biblia se entiende por la fe solamente, pero eso no es religión. La religión para él es el esfuerzo humano. Como podríamos decir, es como la posición que tienen estas religiones de Oriente en que buscan a Dios, ¿no? Y por una parte, como que tiene cierta congruencia con lo que hemos visto anteriormente, porque la religión, ¿no? Así como se va entendiendo la teología, está situada más dentro del ámbito antropológico más que en el ámbito teontológico. Es decir, la religión sitúa más al hombre en una relación con Dios que Dios con una relación con el hombre. Porque Dios con una relación con el hombre, como lo plantea aquí Calpar, tiene que ver con la revelación de Dios hacia nosotros. ¿Entienden? Entonces, como que por ahí hay algunas cosas, claro, que no son plenamente las que postulamos nosotros como cristianos, podríamos decir ortodoxos, ¿no? Respecto a lo que la Biblia nos dice sobre esta relación que tiene con el hombre a través de Cristo, ¿no? Pero está esa inquietud, ¿no? De cómo Dios viene a nosotros y cómo nosotros, a través de la religión, a través del esfuerzo humano, el hombre busca a Dios. Y en esa búsqueda por el pecado no sabe dónde está Dios y busca a través de un árbol, a través del sol, a través de la estrella. Y entendemos quién es Dios cuando Cristo viene a nosotros y se revela a nosotros y nos revela al Padre para entender a quién debemos adorar, a quién debemos servir. Bien. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Ya estamos en la hora para dar el pase al pastor.